Dios, y Dios ya de antemano tiene una palabra a través de su predicadora, y yo le pido al Dios Trino y Todopoderoso que prepare nuestras mentes, nuestro corazón, Padre amado. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tú eres el grande en este lugar, tú eres el Padre, tú eres el Hijo, tú eres el Espíritu Santo, tú eres el dueño de la iglesia, tú eres el dueño de cada vida, tú eres el dueño de cada persona, y nuestras vidas están en tus manos, no importando la crisis que pueda haber en el mundo. Los creyentes, tus hijos, no estamos en crisis, estamos en abundancia, estamos caminando en fe, estamos caminando en esperanza, estamos de victoria en victoria, y en nosotros no hay derrota, porque Cristo nunca fue derrotado. Te pido en esta hora, Padre amado, que preparen nuestros corazones para que la palabra sea establecida en nuestro corazón y la pongamos por obra y traiga cambios a nuestra mente, nuestro corazón, Padre amado. Transforma siempre nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Toda gloria, toda honra a Dios Todopoderoso. Dios bendiga, amada iglesia. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Jueces, capítulo 13. El libro de Jueces, capítulo 13. Bendito Dios. Aleluya. Pero permítanme, voy a leer un verso como texto base antes de entrar a la palabra que voy a estar llevando en esta noche, que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 7, el versículo 1. Dice el apóstol Pablo: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Dado que tenemos tales promesas, iglesia, dado que tenemos tales promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Amén. Padre, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú eres lo que tu pueblo necesita. Gracias porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gracias porque donde está el Espíritu de Dios, las cosas no quedan iguales. Gracias porque donde está el Espíritu de Dios, lo muerto cobra vida. Gracias porque donde está el Espíritu de Dios, hay pan para saciar a tus hijos, hay agua para saciar la sed de tu pueblo. Gracias, Señor, porque no somos los mismos, con un deseo de tu gloria que tú nos permitas ver. Padre, que esta hora nos humillamos a ti como tu pueblo, creyendo, porque tu palabra dice que si tu pueblo se humilla, tu pueblo clama a ti, tú respondes, Señor, para hacer cosas maravillosas, Padre amado. En esta hora te pedimos que tú nos permitas ver los destellos de tu gloria, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que tú estás aquí, Señor. A ti honramos, a ti damos gloria, a ti damos toda exaltación, toda alabanza. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos. En esta hora que está tu pueblo, haz como tú quieras. Nos rendimos, nos humillamos y a ti damos todo honor y toda gloria, pues solo tú eres digno, en el nombre de Jesús. Amén. Habrá alguien que pueda dar gloria a Dios. Habrá alguien que sabe que es digno de alabanza. Habrá alguien que sabe que llegó aquí a sentarse, escucharme aquí, que llegó a la casa de Dios a alabarle. Habrá alguien que sabe cuál es el motivo, que hubo una sangre preciosa que nos rescató, que nos libertó. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí para adorar su nombre. Que en esta hora, hermana iglesia, hoy está llevando esta palabra que el Espíritu Santo ministró a mi corazón, y para ello voy a estar hablando del libro de Jueces. El libro de Jueces, que está ubicado luego del libro de Josué. Para dar un poco de contexto, luego del libro de Josué vemos la maravillosa conquista de la tierra
contexto, no tenían rey, cada uno hacía lo que mejor le parecía, lo que le parecía que era bueno, pues así la gente se conducía. Tristemente, como consecuencia de esta manera en que estaba viviendo el pueblo, habiendo olvidado la ley de Dios y sus principios, vemos una decadencia constante donde el pueblo terminaba experimentando las consecuencias de su tentación, en opresión, en caos, en cautividad, miseria. Y el pueblo ahí clamaba a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues en medio de eso el Señor levanta unos líderes espirituales reformados, los cuales llamaron jueces. Por eso se llama el libro de Jueces. Que tenían la visión y el propósito de derrocar territorio, libertar al pueblo, darle la victoria en esas batallas militares, pero no solo eso, también había un propósito aún más importante, que era restaurar el que el corazón del pueblo volviera a Dios. Ese se supone que era el propósito de esos jueces que se levantaban, pero tristemente cuando estudiamos la palabra de Dios vemos que no es así. Muchos de ellos no cumplieron el propósito de Dios. Pero algo maravilloso es que aún así Dios seguía levantando otros jueces. El pueblo fallaba vez tras vez. Y cuando clamaban a Dios, el Señor siempre respondía al clamor de su pueblo. Y vamos a estar hablando del capítulo 13 de la poderosa palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, leemos tu poderosa palabra. Y lo leo en la nueva traducción viviente. Nos dice la palabra: una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes lo oprimieron durante 40 años. Comienza el verso diciéndonos una vez más. Lo que nos está revelando tristemente de ese patrón tóxico que el pueblo llevaba continuamente, donde le fallaban a Dios, se apartaban, clamaban a Dios, y luego que el Señor los bendecía, volvían y se olvidaban de Dios y se apartaban, y volvían a su pecado, volvían a su condición. Mas sin embargo, aquí una vez más, hicieron lo malo a los ojos del Señor. Aleluya. Tristemente una frase demasiado común que vemos en el pueblo de Israel. Y dice que como consecuencia, Dios permitió que fueran entregados a los filisteos. Esos filisteos que desde los tiempos de los jueces hasta los tiempos de David eran los peores enemigos de los israelitas. Estos filisteos que eran famosos porque ¿saben qué? Eran los guerreros más feroces. Superaban a Israel en número, eran muchos más, en su tecnología, en sus destrezas militares. Tenían una estrategia que el ejército de Trump todavía casi no tiene. Tenían una habilidad de hacer armas de hierro. Tenían muchísimas ventajas militares que usted y yo nos imaginamos en aquella época. Estaban adelantados, eran superiores en muchas cosas. Pero había algo que los filisteos no tenían y que el pueblo de Israel sí tenía. Y yo creo que usted sabe qué es. Y es que el pueblo de Israel tenía la presencia de Dios todopoderoso, el Dios poderoso en batalla, de aquel que nunca ha perdido una batalla, de aquel que pelea a favor de su pueblo, de aquel que es fiel para hacer mucho más de lo que el pueblo esperaba. Israel tenía la presencia del Dios verdadero, que esto era mucho más que las armas de los filisteos, que su tecnología maravillosa, pero algo pasaba. A pesar de que este pueblo contaba con un Dios tan poderoso, el pueblo había olvidado acudir a Dios. El pueblo había olvidado al Dios que le servía y el Dios que podía hacer tantas cosas en favor de ellos. Y como consecuencia estaban en esta condición, oprimidos por los filisteos durante 40 años. Y en esos días, nos dice el verso 2, vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Vamos a detenernos un poquito aquí en escudriñar la palabra. Nos dice el texto que este Manoa era de la tribu de Dan. De la tribu de Dan. En medio de esas 12 tribus de Israel, la tribu de Dan. Para tener un contexto de esta tierra, amada iglesia,
de esta tribu, a pesar de que ya estaban allá en Canaán, en la tierra prometida, donde la tribu de Dan todavía no había conquistado su tierra. Estos de la tribu de Dan todavía a estas alturas estaban deambulando, buscando dónde establecerse de aquí para allá, sin tener la tierra que Dios les había prometido. ¿Y qué pasó? ¿Por qué este pueblo estaba de esta manera? Para entrar en contexto, cuando vamos a la poderosa palabra del Señor en el libro de Josué, vamos a ver, ¿verdad? En Éxodo allá, Moisés, las proezas que Dios hizo tan maravillosas, cómo el Señor sacó del pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte, con brazo poderoso, con un Señor aplastante, con señales milagrosas, con maravillas, cómo el Señor estuvo en su presencia constantemente, dándole el maná, la provisión. Dios fue tan fiel, que allá vemos que Moisés muere, se levanta Josué y la fidelidad de Dios continúa. La fidelidad de Dios seguía persiguiendo a su pueblo. La fidelidad de Dios seguía estando allá con Josué. Y en el libro de Josué vemos todo lo que el Señor hace para que ahora conquistaran esa tierra prometida que el Señor había prometido desde Abraham. Porque el Dios que tú y yo le servimos no tarda en cumplir sus promesas, no las olvida. Él es fiel y verdadero. Y dice la poderosa palabra, acá vemos en Josué cómo el pueblo comienza a conquistar esa tierra prometida por causa de la fidelidad de Dios. El primer desafío que el pueblo de Israel se encuentra cuando van a conquistar la tierra, ¿cuál es? Un río Jordán que se desbordaba de su cauce. En la peor época del año, casi María, no había que cruzar ese río, pero el Señor da instrucción a su pueblo y le dice, los sacerdotes con el arca, con adoración, van a introducir sus pies, van al frente, y cuando los sacerdotes meten sus pies en el agua, la presencia de Dios desciende. ¡Ay, más que oíste! ¡Oh, Jordán, ¿por qué te volviste atrás? Porque a la presencia de Dios las cosas cambian. Ese Jordán fue dividido. Hay un pueblo cruzó en seco porque se les había olvidado al Dios del Mar Rojo. Pero esta nueva generación tenía que ver que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y allá este pueblo, lo que parecía imposible, el Señor en un instante abre y hace que cruce el pueblo en seco. Ni uno pereció. Allá cantando, alabando, adorando por la promesa que el Señor había hecho. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando el Señor abre ese Jordán que tú y yo decimos, aquí de esta no llegamos ni a casa otra vez. Pero el Señor es tan fiel. Y ellos pasaron, pero algo pasó. Estaban festejando que cruzaron el Jordán, gloria a Dios, aleluya. Pero de repente cuando llegan allá, los muros de Jericó. Alabado Dios santo. Y ahora, para que usted tenga un poquito de contexto, Jericó en su tiempo era el símbolo del poder y la mayor fuerza militar. Amén. Estos cananeos eran considerados los invencibles, los impenetrables, los que no había quien les ganara en batalla. Tenían una muralla fortificada de entre 6 a 7 metros de alto y 6 metros de ancho. Eran muros impresionantes, que yo creo que el dron todavía no los alcanza en esta tecnología. Era algo impresionante. Eran considerados invencibles. Ellos se creían que eran invencibles. Tenían un Jordán que los defendía, unos muros fortificados, pero de repente, sorpresa, decían, ¿se creen esto que va a cruzar ese Jordán? No hay manera de que pasen, pero de momento ellos vayan mirando de esas murallas altas que tenían, como era tan alta, una vista para ver a gran distancia. Podían ver con claridad lo que ocurría. Ellos estaban confiados. Estos no pueden cruzar el Jordán, pero de repente el Dios Todopoderoso abre el Jordán, el pueblo cruza y dice, no, bueno, este Dios tiene poder sobre la naturaleza. Este Dios abre el mar Rojo, abre el Jordán, pero estos muros. Ese es un Dios que tiene el poder en la naturaleza. Pero los muros que nosotros hemos fortificado. Pero lo que el pueblo no sabía que tú y yo le servimos, no era solamente el Dios de la naturaleza, no era solamente el Dios del sol al que ellos le servían, no era solamente el Dios que le ayudaba en alguna batalla, no, era el Dios de Dios, el Señor de señores, el Dios todopoderoso, que no había absolutamente
Pero ahora el pueblo de Israel, habiendo no había terminado de celebrar bien, y están los muros de Jericó. Alabado Ante Dios. estos muros que eran símbolos de la mayor fuerza, de la mayor potencia, de lo más impenetrable, del mejor sistema, el plan de Dios a su pueblo, el Señor le dice a los israelitas: bueno, ahora se van a ir los sacerdotes y los levitas, cojan el arca, cojan las trompetas a sus posiciones y vamos a comenzar a marchar en absoluto silencio. Así que estos muros que eran grandes sin medida, como les acabo de explicar, ahí el pueblo de Israel tenía que obedecer, pero ¿cómo? En absoluto silencio. Amén. Durante 6 días, una vez al día, dándole una vuelta con todo ese arca, con todo eso, una vuelta al muro. Podemos imaginarnos ya los cananeos diciendo: esto estará loco, ahora le Dios puede hacer ejercicio aquí, o no sabemos qué está pasando. Pero algo maravilloso. Cuando llega el 7º día, las instrucciones de Dios cambiaron. Si había unos que se estaban quejando, pero bendito, ya llevamos 6 días dando vueltas y este Señor no se cansa de mandarlo. No. Ahora el Señor dice: ahora le van a dar 7 vueltas en un día a ese muro inmenso. Pero había un pueblo obediente. Y dice la poderosa palabra del Señor que cuando iban ya al fin a la última vuelta, posiblemente iban con la lengua por fuera, cansados, no de que Josué diga: ¡paren ya! Pero de repente Josué le dice al pueblo: ahora es el momento de Dios, griten, alaben, adoren, porque ya Dios les dio la victoria. Y en un instante, los muros que parecían impenetrables, los muros que los países les temían, los muros que tenían fama, porque eran de los más antiguos, en un instante, cuando el pueblo de Dios caminó en obediencia, en consagración, en un instante esos muros fueron hechos polvo. En un instante de obediencia del pueblo de Dios. ¿Qué pasó? El pueblo alabó a Dios. ¿Qué pasó? Los de Canaán tuvieron que huir espantados. No podían entender cómo algo así era posible. Pero algo pasó. Los reyes que lograron sobrevivir allá, cuando se enteraron de que el Dios de los israelitas ya no era solo poderoso en la naturaleza, Amén. Santo. ya no era poderoso solo en algunas batallitas allí que ellos tenían más pequeñas. Ahora el símbolo de fortaleza lo derribaron. Ahora este Dios les está dando todo un territorio. Se espantaron. Allá unos gabonitas los engañan. Que me encantaría hablar de eso, pero no puedo por el tiempo. Usted escudriñalo porque es demasiado profundo y poderoso. Pero allá algo pasó. Los reyes se enteraron de la hazaña que Dios estaba haciendo por Israel. Pasaron el Jordán. Al fin conquistaron los muros de Jericó, pero algo pasó. Ahora 5 reyes se asustaron tanto que dijeron: nosotros no lo hemos hablado por años, pero ahora tenemos que unir fuerzas. Ahora tenemos que unirnos todos nosotros. Así que estos 5 reyes tan poderosos unieron sus ejércitos como si fueran uno. Ellos sabían: este ejército no hay manera de vencerlo si no lo unimos. Hay que hacer algo aquí porque este ejército es muy poderoso. Así que se unen como uno y comienzan a marchar en contra de lo que estaba en la posesión del pueblo de Israel. Así que no habían cruzado bien ese Jordán, no habían cruzado bien los muros de Jericó, y ahora habían 5 ejércitos como uno solo en su contra. Amen. Yes. Si un ejército era espantoso, si un ejército los ponía en la mano y volverse a Dios y a temer, a decir: Señor, de esta nos salimos vivos. Ahora eran 5 ejércitos que se unieron en contra del pueblo de Israel. Esto para el pueblo tenía que ser espantoso. Imagínate que nos digan que un país se levantó en guerra, pero que se unieron 5, ya es demasiado. Era algo espantoso para llenarlo de intimidación. Podemos meditar semejante presión, semejante intimidación al saber que todo ese ejército tan poderoso venía marchando en su contra.
Mas sin embargo, lo que Josué y el pueblo ignoraban en ese instante, que para ellos era el peor escenario. Ellos veían lo peor. Ellos lo que veían era, Dios mío, esta opresión lo que va en aumento. Praise the Dios living mío, God. esta opresión parece que nos está matando. Esta opresión cada día está peor. ¿Alguien se ha sentido así? Dios mío, me he cruzado bien el Jordán, crucé el muro, pero ahora son 5 reyes. Está apretando el horno, sigue apretando el fuego del fuego. La presión parece ir en un aumento de tal manera que yo digo, Señor, esto no sé si lo logre vencer. Señor, esto sí que no veo manera, esto sí que no veo sentido. Mas sin embargo, mientras Josué podía estar desesperado diciendo, Señor, pero ven acá, después que tú hiciste esto, lo otro y ahora. Lo que Josué ignoraba era que todo esto, iglesia, era un escenario planeado y provocado por Dios. Y que era una bendición encubierta. Santo. Lo que para el pueblo era la mayor maldición. Nos van a acabar, ahora sí que de esta no hay quien nos saque vivo. Señor, de este proceso sí que yo no salgo. Lo que para el pueblo era, Señor, mejor que íbamos a la batalla y mira, llévanos ahora. Era una bendición de Dios, era un plan de Dios, todo fue planeado y provocado por Dios. Amén. Aleluya. Todo. Así que, amada iglesia, en lo que tú y yo no entendemos, en lo que tú y yo vemos una opresión que cada día nos oprime más y decimos, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Despierta, iglesia, comienza a ver como el Señor ve, comienza a ver con los ojos del invisible, comienza a ver que hay una bendición de Dios que se está desatando, porque todo obra para bien para aquellos que le aman. Nada, hermano, absolutamente nada. Y lo que Josué no entendía es que ahora que estas ciudades se reunieron, ya Josué no tenía que pelear ahora una por una. No. Ahora en una batalla el Señor les estaba entregando la victoria. Ya el pueblo no iba a tener que invertir su tiempo haciendo campañas, recursos, organizando. No. Ahora en un día el Señor les entrega la victoria para que el pueblo avance, para que el pueblo cruce. En un día el Señor les estaba dando esa batalla, esa victoria sobre todos estos reyes en un instante. Poderoso es Dios. En medio de esa batalla Aleluya. se comenzó a hacer de noche y Josué dijo, vamos ganando, Señor, pero si se apaga la luz estamos fritos. Y clamó Josué, Señor, detén el sol. Amén. ¿Y qué hizo el Dios poderoso que tiene poder sobre todo? Alargó el día. Y Amén. miren qué maravilloso que si la gente le busca la quinta pata, es que no era el sol, es la tierra. Pero el Dios que tú y yo servimos, Él nos entiende. Tú y yo no sabemos el vocabulario, pero aún el silencio de tu corazón es mío. Él lo escucha. Cuando hay uno que le cree, cuando hay uno que graba que es realidad. Él no sabía cómo decir, Señor, la luna, la esfera, no. Pero Dios sí sabe. Dios conoce mejor que tú y que yo, y Él es fiel. Él es el Señor que tiene hasta el sol, que tiene la tierra que nos mire, que es un milagro más poderoso. Amén. Todavía se está creando galaxias. Desde que Él dijo, sea el poder de su palabra. Que todavía hoy se siguen creando galaxias y los de la NASA se vuelven locos porque ya no saben qué hacer. ¿Quién va a entender semejante conocimiento tan maravilloso de Dios que será que servimos? Así que esa colisión de aumento de opresión hacia nuestra vida, cuando nos mantenemos en obediencia y fidelidad a Dios, es una bendición encubierta para traer victoria y bendición a su pueblo. Y esto nada más son unas pequeñas hazañas de todo lo que Dios hizo para entregarle la tierra prometida a su pueblo. Allá Josué por sorteo sagrado, como el Señor mandó, que parte la tierra, y allá hubieron muchas tribus que conquistaron esas tierras que el Señor había mandado. Cuando llegue este momento que vamos a estar hablando ahora, ya Dios les había dado tantas grandes conquistas, de tal manera que ya la tierra estaba prácticamente toda bajo el control de los israelitas. Ya los cananeos estaban tan debilitados por todo lo que Dios había hecho,
que ya casi no representaba una amenaza para el pueblo de Israel. Amen. Yes. Ya el Señor hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora le faltaba a cada uno ir y conquistar la vida que el Señor suyo ya le dio. Amén. Simplemente que les tocaba ir a ellos ir y sacar a los que estaban y establecerse en obediencia a lo que el Señor había dicho. Aleluya. Ya el tabernáculo había sido establecido, ya las tierras se repartieron, ya el Señor hizo todos esos milagros maravillosos, ya el Señor hizo tanto. Sin embargo, mientras que había muchos que ya estaban disfrutando su tierra, comiendo de las cosechas donde abundaba la leche y la miel, habían otros que todavía a esas alturas, de todo el tiempo que había pasado de que Dios se los mandó y había hecho tanto, no habían ido a conquistar la tierra que el Señor les había mandado. La tierra buena que Dios anhelaba que ellos fueran y conquistasen, la tierra que Dios había escogido y preparado con tanto cuidado, porque Él sabía, esta es la tierra que esta tribu necesita. Ellos tienen cabrito, vacas, esta es la tribu que ellos necesitan. Estos son levitas, esta es la tierra que ellos necesitan. Un Dios de detalles tan maravilloso. Amen. Thank you, Lord. Pero había unos que mientras que otros rápido fueron y conquistaron, creyendo lo que Dios dijo y recibieron su bendición, Sí, Señor. otros decidieron no caminar. Otros decidieron quedarse donde estaban. Y una de esas tribus, que para este tiempo que estoy hablando ahora eran más o menos 7, era la tribu de Dan, de la que estamos hablando, que era entre Manoah. Dice la palabra que era de la tribu de Dan. Así que todavía en este contexto estaban ellos todavía deambulando, buscando tierra, porque no había, eran de los que no habían obedecido al Señor. Pero en medio de este contexto, donde Dios había hecho ya todo lo que Él tenía que hacer, ya la tierra prometida estaba a la vista, ahora le tocaba a ellos dar ese paso a la meta. Josué le pregunta al pueblo guiado por el Señor, y nos pregunta a nosotros en esta hora, escucha bien, ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? El Señor manda a Josué a hablar al pueblo. ¿Cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión de la tierra que ya yo les entregué? ¿Cuánto tiempo más? Dice el Señor al pueblo por medio de Josué. Algunas de las posibles razones y excusas que muchos del pueblo daban en esa ocasión. Había unos que querían un camino más fácil. Había unos que, como eran nómadas, llevaban tantos años, 40 años en el desierto, después del tiempo que llevaban hasta edad, era más fácil depender económicamente de los otros que yo tener que conquistar una tierra y poder sembrar. Era más fácil depender de todo el mundo, que todo el mundo me diga que yo caminara en fe, lo que Dios me dijo que caminara, y depender de Dios. Aleluya. Era más fácil quedarse allí, sin caminar en fe, sin dar ese paso y saber qué iba a pasar, aunque Dios ya había dicho, yo les he dado la tierra, vayan y tómenla. Pero había unos que quizás por el temor, por el miedo, había unos que quizás se sentían fatigados en el camino porque puede suceder en medio de la guerra. Había unos que tenían ciertamente falta de disciplina. Había unos, muchos de ellos, que se fueron tras sus propios intereses. El Señor le dijo, la tierra que tengo para ustedes es esta. Pero ellos idealizaron, yo creo que aquella tierra de allá de San Juan se ve más bonito, la de Guaynabo, como que no, para el campo yo no voy. Aquello allí la ciudad que tiene más nombre, esta me gusta más en mi lógica. Y fueron tras sus propios intereses. Habían otros que hicieron lo que le parecía con su vida y no consultaron a Dios en nada y se desviaron totalmente de las instrucciones de Dios. Habían otros que luego de la muerte de Josué hubo una decadencia tras decadencia, nadie buscó a Dios, todo el mundo se olvidó, todo el mundo se ensimismó en lo suyo, comenzaron a tolerar todo tipo de pecado en el campamento ya haciendo lo que le parecía. No era Dios quien dictaba lo que es correcto y sus mandamientos, sino que eran ellos. Olvidaron lo que era una vida de consagración a Dios que les había traído tantas poderosas victorias como venimos hablando. Así que como consecuencia, aquí estaba la tribu de Dan, todavía a estas alturas, pasaron tantos años, buscando a ver dónde establecerse porque no les iba bien en esa tierra, porque no era la tierra que el Señor había dicho. Pasando necesidades en vano, porque no era la tierra que el Señor había dicho.
dolor tras quebranto, porque no era la tierra que Dios les había dicho. Santo. Poderoso Dios. Aquí estaba la tribu de Dan, todavía deambulando. Aleluya. Y dice el verso, en esos días vivía allí en esa ciudad un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan, de esa tribu que no habían conquistado porque ellos prefirieron buscar una tierra que no hubiera que pelear, que no hubiera que pasar trabajo para esa que queremos ir. Y dice que este hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa, su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Este Manoa, de esta tribu, de este escenario, y su esposa no podía quedar embarazada, no podían tener hijos. Y en este contexto bíblico, la esterilidad era una desgracia, era visto como una de las peores tragedias. Se sospechaba que esa persona estaba bajo una maldición de Dios y por eso era estéril. Era vista esa persona como que estaba con un castigo divino, con un rechazo de Dios. Era una deshonra para ella, para toda su familia, era una humillación constante, pública. Las mujeres que eran estériles, por ley el esposo podía dejarla irse con otra porque era estéril. También podía el esposo irse con alguna concubina y hacer lo que quisiera. Tantas cosas pasaban por causa de la esterilidad. Así que podemos imaginar esta mujer, este Manoa, con esta condición. Pero un día del Señor, dice que entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Aleluya. Se le aparece este ángel y le dice: aunque no has podido tener hijos, o sea, aunque has estado viviendo en esa humillación, en ese oprobio, en esa vergüenza, aunque todo lo que has intentado no has visto fruto, aunque todo lo que has hecho parece inútil, aunque todos tus esfuerzos no han prosperado, aun cuando has perdido toda tu esperanza, aun cuando te has acostumbrado y te resignaste a esa condición, aun cuando tú piensas que ya no hay nada más. Aleluya. Aleluya. Yo no sé cuánto hemos experimentado esa esterilidad, no de un hijo, pero sí en distintas áreas de nuestra vida. ¿Cuál puede ser el nombre de esa esterilidad? Una esterilidad emocional, una esterilidad en una relación, en nuestra familia, en un matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra vida, en el ministerio, en el sentido de propósito de nuestra vida. Tantas cosas que nos pueden llevar a sentir que estamos estériles y que ya no hay nada más, que ya llevamos tantos años intentando, que ya yo me harté de esto, ni adoptar quiero. A esa condición. Sin embargo, estando en esa condición, este ángel le dice: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada. Aleluya. Así que esta mujer que llevaba todo esto, ahora el ángel le dice: aunque no has podido, aunque has experimentado todo lo que has estado experimentando, pronto quedarás embarazada. Alabado Dios. Thank you, Wow. Jesus. Qué maravillosa promesa del Señor. Cuán glorioso. Cuando todo lo que hiciste ha sido inútil, pero ahora el Señor le dice: pronto. No, entra aquí a Valivana, pronto. Quedarás embarazada. Qué maravilloso es el Señor. El Dios que hace de cosas demasiado maravillosas para nosotros comprenderla. Qué maravilloso cuando en medio de nuestra esterilidad, sea cual sea, llega una promesa de Dios a nuestra vida. Pero el Señor no se queda ahí, le dice: darás a luz un hijo. Y no un hijo solamente, un hijo varón. Que esta era la garantía de la familia. Aleluya. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Aleluya. Yo no sé a cuánto nos gusta ese momento maravilloso cuando llega la promesa de Dios a nuestra vida. A cuánto nos gusta recibir una promesa de Dios en medio de nuestro proceso. Amen. Sin Yes. embargo, mira lo que le dice el ángel. En esta maravillosa noticia, pronto quedarás embarazada. Pero mira lo que le sigue diciendo. Así que ten cuidado. No debes beber vino, ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos,
quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento, y él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Semejante promesa tan maravillosa. Aleluya. Y ahora el ángel le dice, así que ten cuidado, como pronto quedas embarazada, ten cuidado. Aún el bebé no estaba bien ni siquiera en su vientre. Todavía el bebé no se estaba gestando bien. Aleluya. Apenas acababa de salir la palabra de la boca de Dios y ya había un peso, una responsabilidad en esta mujer, que ahora ella, como había recibido semejante promesa de Dios, desde ese instante ya su vida no podía ser igual. Ahora el ángel le dice, dado que has recibido esta promesa, ahora ten mucho cuidado. Aleluya. Aún ese bebé estaba siendo gestado, pero ya había una demanda de parte de Dios sobre la vida de esta mujer, sobre la vida de Manoa. Todavía no tenía Sansón en su brazo físico, todavía no podía darle leche, todavía no podía verlo, todavía no pudo sentir sus pataditas, pero ya había una responsabilidad por parte de Dios. Y lo primero que el ángel le dice es, ten cuidado con la manera que vas a estar viviendo ahora. Ya tu andar no puede ser el mismo. Se acabó el juguito de uva, se acabó el vino, se acabó la sidra, ya se acabó eso. Se acabó comer lo que te da la gana. Desde ahora comienzas a comer distinto. Cosa inmunda ya no puede pasar por tu boca. Ya no puedes comer ni uva, ni eso quiero que pruebes. Ahora tu andar tiene que ser distinto y diferente. Amén. Había un peso de Dios. Todavía Sansón no estaba ni en el vientre bien, pero desde ya ella tenía que caminar distinto. Aleluya. Ella no podía hacer nada de esto, iglesia. Algo maravilloso. Tenía que estar en esta consagración. Yo no sé cuánto nos gusta que venga el año y nos diga, pronto quedarás embarazada. Pero se nos olvida que con esa promesa de Dios viene una responsabilidad, que ya el andar no puede ser el mismo. Que hay que comenzar a andar diferente, que nuestra manera tiene que ser diferente, que sí hay promesa de Dios sobre nuestra casa, pero el pueblo tiene que estar comprometido, el pueblo tiene que estar consagrado, que si yo quiero ver el favor de Dios en mi vida, en mis hijos, en mi casa, hay un compromiso que Dios está esperando de nosotros con Él. ¿Cuántos dicen amén? A veces estamos muy emocionados con la promesa y no nos detenemos a pensar, Señor, que debo tener cuidado ahora con esto que tú me has dicho. Poderoso Dios. Aleluya. Dice que la mujer cuando escuchó eso corrió a decirle a su esposo, se me apareció un hombre de Dios, fue corriendo allá y le dice, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios, daba miedo verlo. Aleluya. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre. Ay, Dios mío. Esta esposa de Manoa vaya corriendo. Ella no entendía bien ni quién era, ella quedó, solamente sabía que daba miedo verlo. Qué hermoso. Yo no sé cuántos han tenido esa hermosa experiencia con la presencia del Espíritu Santo, donde uno siente miedo. Cuando el Señor habla, cuando el Señor se hace presente, uno siente un miedo tan hermoso que yo creo que aquí yo me muero bien feliz, que me muera aquí, pero uno no quiere hablar, uno no quiere. Señor, tú eres santo, tú eres el más temible, tú eres el más hermoso. Aleluya. Iglesia, si todavía no has tenido esa experiencia, si ha pasado mucho, no te canses de anhelarlo, porque el Espíritu Santo es real, porque el Espíritu está con su pueblo, porque Él quiere sorprendernos aún más cada día. Pero eso no es una casualidad, eso requiere intencionalidad, eso requiere amor, eso requiere un anhelo, eso requiere que alguien diga, Señor, yo te deseo, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Y esta mujer corre, le dice todo esto al hombre. Y el hombre le sigue diciendo a su esposo, y me dijo que darás embarazada, darás a un hijo, no debes beber vino, ni ninguno de la bebida alcohólica, ni comer ninguno de estos alimentos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. No era un voto cualquiera. Este voto, en este caso, ¿verdad?
Significaba el voto de Nazareo alguien que se apartaba para servir a Dios haciendo un voto de consagración para Dios. Y este voto en algunas características se supone que muchas veces era voluntario, pero en este caso no. Dios había establecido, sus padres habían elegido por él, que Sansón iba a ser un nazareo desde el día de su nacimiento. Alabado En este Dios. voto Thank you, no podía Jesus. cortarse el cabello, no podía tocar un cadáver, no podían tomar vino ni ninguna bebida alcohólica. Para que usted tenga una idea, el vino era tipo de la alegría, pero para los que estaban en el mundo era para alegrarse, pues todo es bebiendo, todavía pasa hoy en día. Pero para el pueblo de Dios que había de conocer el gozo verdadero, el gozo más excelente, el gozo más hermoso y más extraordinario, el gozo no era eso. Aleluya. El gozo no tenía nada que ver con que se alegrara con eso. Su deleite estaba en Dios, en aquel que habían delicias a su diestra para siempre, en aquel que, así como dijo el salmista en una ocasión, tú me satisfaces más que un suculento banquete, más que el mejor vino, tú traes una satisfacción a mi vida. Yo soy el rey, lo tengo todo y tú eres la mayor satisfacción. El apóstol Pablo no se emborrache conmigo, lo cual es solución. Antes de ser lleno en el Espíritu Santo. Era constante, había un gozo que venía por medio del Espíritu. Así que en este voto nazareo no podían beber vino, no podían tocar con cabello, no se podía afeitar el cabello. Otra característica interesante es que solía ser temporal, la gente lo hacía por semanas, días, meses, pero en el caso de Sansón era desde el día de nacimiento hasta su muerte. O sea que esto es el tipo de la consagración que Dios anhela de su iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, amado hermano, entregue su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que agrada a Dios. Una consagración que trasciende, una consagración por amor. Así que ante este escenario tan maravilloso, este Manoah, cuando recibe esta noticia de la esposa, ora al Señor. Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Qué maravilloso. Bendito Dios. El anhelo de Manoah, muéstrame más, Señor. Gracias. Hazme entender con esto tan maravilloso que tú me has dicho. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cuál es mi compromiso contigo? ¿Qué tú esperas de mí ante tales promesas que tú has dado a mi vida? Aleluya. Así que Manoah tiene este anhelo y Dios le responde la oración. Dice que el ángel se le aparece otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo. Pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella sale corriendo a buscarlo. Cuando ve que ese ángel llega otra vez a contarle al esposo: el hombre se me apareció el otro día, está aquí de nuevo. Manoah regresa corriendo también. Iban caminando, iban corriendo con un anhelo de ver este ángel de Dios que no entendía quién era. Alabado El Dios. hombre que le Thank habló a la you, esposa, le Jesus. dice: ¿tú eres el hombre que le habló a mi esposa? Sí, contestó él. Y dice la reina Valera: yo soy. Aleluya. O sea que este no era un ángel cualquiera, era Dios mismo. Amén, aleluya. Amen. Praise the living Y God. Manoah le preguntó: cuando tus palabras sean realidad. O sea que Manoah no dudó. Aleluya. Manoah estaba convencido, el padre de la fe dudó, se postró incrédulo, Zacarías se tuvo que quedar mudo, pero este hombre creyó absolutamente. Él estaba convencido que Dios era veraz. Aleluya. Y le dice: cuando lo que ha dicho sea realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? Cuando lo que es prometido, yo sé que eso va a pasar. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo te agrado? ¿Cómo permanezco fiel a ti? ¿Cómo te honro todos los días de mi vida? Ese debería ser el anhelo del pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. Y el ángel le dice: asegúrate que tu esposa siga las instrucciones que le di. Aleluya. No debe comer uvas ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento crudo. O sea que el Señor no le dice algo nuevo. Aleluya. Manoah quería otras revelaciones, pero el Señor dice: no, lo que ya te dije, empieza a accionar. Amen. Praise Nosotros God. queremos que el Señor nos diga la vida entera, pero no hemos obedecido la primera instrucción que Dios nos está dando. Bendito Y así Dios. mismo viene el Señor a decirnos otra vez: lo que ya te he dicho, comienza a hacer lo que te he mandado. Aleluya. Entonces Manoah le dice: por favor, quédate hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré con que estoy ángel, pero no comeré nada. Así que ya este ángel no necesitaba alimento porque era Dios mismo. Y le dice: en cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor.
Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. O sea, no me des alimento, pero la ofrenda que es para Dios, esa sí me la puedes hacer, edifico una vida. Así que Manoa todavía no cae en cuenta que era Dios mismo que estaba revelándose a su vida. Aleluya. Manoa le dice, ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Alguien conoce ese nombre demasiado maravilloso que es sobre todo nombre. Aleluya. Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y ofreció todo sobre una piedra al Señor. Y mientras Manoa y el esposo observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron en tierra y el ángel no volvió a parecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que el ángel era el Señor. Aleluya. Amen. Praise God. Aleluya. Dios se mete en medio de su ofrenda, así como hacía con su pueblo una vez más, aceptando el sacrificio. Aleluya. Entonces, habiéndose dado cuenta, Manoa dijo, seguramente moriremos, hemos visto a Dios. Su esposa le dijo, mire, estate tranquilo, que si hubiera querido matarnos, no había aceptado nuestra ofrenda Aleluya. y nuestro sacrificio. No se nos hubiera parecido ni había dicho cosas tan maravillosas ni hecho este milagro. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, el Señor lo bendijo y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, mientras se encontraba viviendo en Magdalá, entre las ciudades de Soraya y Estados. Así que en medio de este escenario Dios fue fiel y cumplió su palabra. Porque Dios dijo, nació Sansón. Sus padres fueron obedientes y fieles y guiaron lo que el Señor había mandado. Amén. Dios hizo grandes cosas en la vida de Sansón, lo todo un poder sobrenatural que muchos conocerán la historia. El Espíritu Santo venía sobre él, ocurrían cosas poderosas, le daba una fuerza impresionante, hacía cosas maravillosas que usted puede estudiar en esos capítulos. Pero algo pasó en la vida de Sansón y fue que no entendió el privilegio que Dios le había dado de llevar una vida de consagración y de entrega a Dios. Aleluya. Sansón desobedeció y menospreció ese privilegio de andar en esta consagración. Lo primero que hace Sansón se fija en las mujeres filisteas, viendo tantas mujeres. Allí se junta con una mujer de las que no debía. Lo engaña 3 veces y él cae en su engaño. Como no aprendió bien la acción, más adelante se junta con David. Lo engaña 3 veces. De Aleluya. tantas maneras. Y él vuelve a revelar el secreto que no debía decir a nadie acerca de su voto como nazareo. Sansón rompió este voto de muchas maneras, se acercó a cadáveres, se embojachó en la boda de muchas maneras. Sansón le reveló este secreto a esta mujer de una manera tan necia, permitiendo que le cortaran su cabello, de donde provenía su fuerza, que era la consagración, que era su cabello. Así que, de esta manera tan necia, termina Sansón como sin ojos, Aleluya. esclavizado. Amén. Santo. Y esto mismo ocurre en nuestra vida. Cuando hemos comenzado bien, Sansón comenzó muy bien, pero en el camino se apartó del propósito. Aleluya. Se olvidó de lo que el Señor le dio. Él había comenzado muy bien su carrera. Sin embargo, ahora estaba ciego. Cuando el pueblo de Dios olvida lo que es una vida de consagración, comienza a andar en ceguera y nos volvemos tan necios como Sansón con David. En un momento dado, el apóstol Pablo tuvo que decir a la iglesia: vosotros corríais bien, ¿quién me estorbó? Ustedes habían comenzado en el espíritu, ¿por qué ahora lo veo en la carne? Aleluya. ¿Qué está pasando? Y Pablo tiene que decirle: ustedes estaban corriendo muy bien, ¿qué me estorbó? Así que en medio de esta hora, iglesia, para terminar, yo te pregunto: ¿qué puede estar estorbando tu carrera? ¿Qué puede estar estorbando tu carrera que has perdido el deleite y el placer de caminar en una consagración a Dios? Que has olvidado el placer y el privilegio que es para nosotros su pueblo caminar en devoción y fidelidad a Aleluya. Dios. Praise the living God. Iglesia, que no seamos necios como Sansón, sino que podamos correr a su presencia, que podamos correr a ese lugar maravilloso. Comencemos a ordenar lo que esté estorbando, que nuestra vida realmente esté ordenada en Dios y Dios sea lo primero. Amén.
Me maravilla que algo ocurre con Sansón. Y es que estando así, es llevado como esclavo, le sacan los ojos, lo tienen allá en el templo en una columna. Pero en ese tiempo que estaba como esclavo viviendo todo eso, algo pasó. Dice la Biblia que su cabello comenzó a crecer. Tipo de la consagración. Allí Sansón comenzó a clamar a Dios. Y cuando él clamó a Dios una vez más, el Señor respondió. El Señor obró una vez más a su favor. Así que de la misma manera, iglesia, en un instante el Espíritu Santo viene cuando su corazón vuelve a el pueblo vuelve su corazón a Él. Amada iglesia, si algo ha estorbado tu carrera, esta es la noche del Espíritu Santo, para que no seamos tan necios como Sansón, sino que nos levantemos en obediencia a la palabra de Dios y comencemos a ordenar lo que el Señor está demandando, ese asunto que no ha resuelto, eso que tú sabes que el Espíritu Santo te ha hablado y te ha dicho. Es tiempo de que viene esto ya. Te ha hablado más que claro. Es tiempo ya que despiertes y acciones antes de que haya que terminar en una peor condición. El enemigo quiere dañar y destruir a su pueblo, pero hay un Dios que te ama, que quiere restaurarte. Hay un Dios que solo quiere que vuelvas tu corazón a Él, y en un instante el Espíritu Santo te fortalece y hace su poderosa obra en la iglesia. Aleluya. Que podamos entender que esto no es gravoso, que este es el placer del pueblo de Dios. Caminar en consagración a Dios no es algo gravoso. Este es nuestro privilegio santo, amada iglesia. Si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Así que, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. Aleluya, A Dios, Padre de gloria en esta hora. Gracias, Señor, porque la palabra que me has mandado a traer a tu pueblo la he traído. Gracias. Padre, nos despedimos aquí de la grabación. Dios te bendiga. Padre, en esta hora